Gracias, doctora Valcárcel. El día de hoy sé que está comenzando el capítulo de cirugía. Uno de los temas iniciales siempre es discutir el tema del preoperatorio. En concepto general, el preoperatorio para los cirujanos creo que es una de las etapas más importantes. Es el primer contacto que tenemos con el paciente. A veces el paciente ya viene diagnosticado por medicina u otros servicios. Pero también es la etapa importante porque preparamos al paciente para que el resultado quirúrgico sea lo mejor posible. Si no conocemos al paciente, el acto quirúrgico, por más bien hecho, si es que no se conoce, puede tener complicaciones el paciente. Muy bien, ¿qué cosa es el preoperatorio? Es un periodo, ¿no?, entre el diagnóstico y la indicación quirúrgica del tratamiento quirúrgico hasta el momento que el paciente entra a la sala de operaciones. En este periodo es un periodo de evaluación del paciente, sobre todo para identificar posibles riesgos, ¿no?, en el paciente. No solamente es una evaluación de la parte física, del examen físico que muy bien conocemos, sino también la parte anímica, la parte psíquica del paciente. Es importante recordar de lo que en este momento, como saben ustedes, está en discusión, la relación médico-paciente. En esta etapa es importantísima la relación médico-paciente, ¿no? El hecho que el paciente venga con las dudas, venga con con una serie de digamos, a veces hasta acondicionamientos sociales, para que el médico, para que el cirujano pueda resolverle y darle la confianza necesaria para que el resultado al fin y al cabo sea bastante adecuado. El otro factor importante también, muchas de las veces el paciente requiere la presencia del familiar. A veces la familia o el familiar intercede mucho más que el paciente, porque a veces el paciente está un poco en las dudas, pero es el familiar que le comienza a preguntar al cirujano de todos los detalles sobre la cirugía del paciente, inclusive del pronóstico del paciente. Y esto es mucho más importante, como saben ustedes, en el paciente menor de edad o en el paciente disvalido, que necesita la presencia del familiar para que pueda, digamos, cumplirse con las indicaciones que requiere el paciente, tanto en la fase inicial o en la parte final que corresponde al alta del paciente. Como ven ustedes, aquí aparentemente en esta imagen no se ve una buena relación entre el paciente y el médico. Muy bien, decíamos que el preoperatorio pues es el periodo inicial donde se encuentra entre lo que viene a ser antes del acto quirúrgico, y después tendremos la otra fase que corresponde al postoperatorio. Esta clasificación es una de las tantas que existen. Quizás ustedes están más acostumbrados a la clasificación de cirugía electiva, es decir, la cirugía programada, la cirugía por consulta externa, y la que se refiere a la cirugía urgente o de emergencia, que es otra condición que se puede apreciar. Pero entre ambas habrá pues una cirugía electiva necesaria, ¿no?, donde vamos a comparar los riesgos. En una cirugía electiva, ¿no?, generalmente es una cirugía de un paciente en buenas condiciones orgánicas y psíquicas, y la cirugía, es decir, la técnica a usarse es también menos compleja. Por lo tanto, el riesgo debe ser nulo. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de complicaciones después del acto operatorio.
En el extremo tendremos la cirugía de la urgencia, de la emergencia. Obviamente el riesgo es mucho mayor, sobre todo en la fase inicial, dependiendo del estado del paciente, dependiendo de la gravedad de la enfermedad del paciente. En cambio, una condición intermedia, ¿no?, que se denomina electiva necesaria, es decir, que no se puede postergar, a pesar de que es por consulta externa, es preferible la intervención, ¿no?, programada lo antes posible. Hay una serie de condiciones, por ejemplo, toda la patología de hernias, ¿no? Nosotros debemos programar, no postergar, como saben ustedes, sobre todo las hernias inguinales y las umbilicales. Muy bien. En cuanto a la cirugía electiva, es la cirugía de consulta externa, vamos a identificar lo que se llama el preoperatorio mediato. Ese periodo, los autores no precisan exactamente un periodo, pero generalmente corresponde a dos fases. Una fase que comienza, llamada primera, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el momento que ingresa el paciente al hospital. Esta fase es importante porque el cirujano y los otros especialistas van a evaluarlo. Cuando hablamos de otros especialistas, estamos hablando del cardiólogo, estamos hablando del anestesiólogo, y en algunas condiciones puede participar el endocrinólogo cuando el paciente es diabético, o el neumólogo cuando el paciente tiene alguna alteración del sistema o el aparato respiratorio. Y la segunda fase es el periodo de 24 horas antes de someterse a la cirugía. Estas 24 horas, ¿no?, generalmente se cumple o se debe cumplir en cirugías medianas, ¿no?, y algunas veces en algunas cirugías mayores, ¿no?, porque como saben ustedes, las cirugías de menor complejidad a veces son más cortas en los periodos, ¿no?, un par de horas de preparación, un poco más, y es sometido a la cirugía. En cambio, esta segunda fase de 24 horas es para cirugías un poco de mayor complejidad, ¿no?, donde en el servicio y hospitalizado se hace una serie de preparaciones, ¿no? Como saben ustedes, lo que se realiza, y lo vamos a ver posteriormente, la propia preparación de los baños, del rasurado, la colocación de sondas, etcétera. Estos protocolos van a variar, pues no solamente es similar en todos, algo parecido. Ustedes que han hecho internado, probablemente en alguna semejanza va a haber pues en el hospital de la seguridad o los hospitales del MINSA. Pero como veremos, va a haber alguna variación, como ven ustedes aquí, ¿no? Muy bien, en esta etapa del preoperatorio, sobre todo de la segunda fase, actualmente se ha puesto de importancia lo que se llama el consentimiento informado, que es un documento ya establecido no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, donde, ¿no?, tenemos que tener esta palabra clave, que es la aceptación de la intervención médica o quirúrgica. Como saben ustedes, el consentimiento no solamente se refiere al acto operatorio. Si yo quiero hacer un procedimiento, vamos a decir endoscópico, o un procedimiento no quirúrgico, tengo que recibir el consentimiento del paciente que va a ser intervenido. Este consentimiento tiene que ser bajo 3 condiciones: de forma libre, voluntaria y consciente. Libre en el sentido de que el paciente no sienta que está obligado a hacerlo, ¿no?, que el médico no sienta, es decir, el paciente no sienta que su médico lo obliga, sino que él libremente ha decidido, ¿no?, aceptar las condiciones del acto operatorio. Es voluntaria, por lo tanto, porque tiene que ser consciente, ¿no?, ser autónomo el paciente, porque el paciente puede decir, bueno, muy bien, usted desea que la operación, pero no lo acepto porque no lo quiero, pues simplemente, porque es voluntaria, ¿no es cierto? Y consciente, hemos dicho, porque entiende que el acto operatorio es así.
es importante que el profesional manifieste los riesgos y beneficios. Decirle, por ejemplo, con el acto operatorio usted tiene tal riesgo de, por ejemplo, de infectarse la herida, tal riesgo que vuelva a aparecer una hernia operada bajo las condiciones más modernas. Y los beneficios, esta cirugía le va a asegurar tal condición, ¿no? Porque el paciente les podría denunciar porque ustedes no le explicaron qué riesgos y qué beneficios pudiesen tener el paciente. Y también, otra cosa importante, viene a ser las alternativas. Es decir, si usted no se opera de esta forma, usted puede recibir otro tratamiento alternativo y el paciente pueda, ¿no?, escoger en la que él considera la forma más consciente que pudiese hacer. Es cierto que estamos hablando del país, estamos hablando del Perú, estamos hablando que la población de Lima no es similar a la población quizás de provincia, de la parte más profunda, y quizás decirle, bueno, usted decide entre operarse la vesícula por vía laparoscópica o vía abierta, quizás podríamos pasarnos a discutir si es correcto eso o no, porque se entiende que el profesional debe saber eso, ¿no? Y habría hasta un espíritu de paternalismo, de decirle, oiga, opérese así o no, ¿no? Pero estamos hablando, en lo ideal, una sociedad con todas las propiedades de la cultura y la información que pudiesen tener los pacientes. ¿Cuáles son los elementos básicos del consentimiento informado? Hemos dicho que van a ser 3. La competencia, es decir, la capacidad del paciente de poder tomar la decisión, la información que va a recibir, del cual el paciente va a tomar una decisión, y la voluntariedad, que significa que él voluntariamente pueda decidir el acto o la propuesta que se le va a pedir al paciente. Estos 3 elementos son importantes, no se olviden, porque si ustedes hacen un consentimiento sin considerar esos 3 aspectos, quedaría el consentimiento éticamente incompleto, ¿no? Y podríamos estar pues teniendo problemas después con nuestro paciente por no habernos entendido. La competencia es el consentimiento válido y legal, ¿no?, que puede ser por el paciente o el familiar. En el caso de menores de edad y enfermos mentales, es el tutor o la persona mayor responsable de ella, ¿no? En cuanto a la información, hemos dicho que es importante tomar libremente la información que se le ofrezca y debe ser digerida mentalmente por el paciente, tanto los procedimientos y los tratamientos. Y la voluntariedad se refiere a una decisión libre y plena del paciente del acto operatorio. Muy bien. Después de hacer el consentimiento informado, ¿no es cierto?, al paciente se le va a hacer una serie de evaluaciones. Por ejemplo, condición importante, que el paciente debe tener por lo menos 10 gramos de hemoglobina de sangre para cualquier cirugía en general. Comentarios. A veces hay condiciones, como han visto ustedes, el paciente puede entrar a una histerectomía de emergencia pues con 4 o 5 de hemoglobina, ¿no? Y a veces es por la emergencia, pero estamos hablando del paciente que llega por consulta externa, que por lo menos debe estar con 10 gramos de hemoglobina, porque valores menores, ¿no?, hacen que el paciente tenga mayor riesgo de complicaciones que se refieren a la infección, la dehiscencia de las suturas. La otra condición que el paciente debe entrar es un equilibrio hidroelectrolítico. Eso es válido tanto para el paciente que viene por forma electiva y por emergencia. Entonces, los valores, ¿no?, la proporción de agua, sodio y potasio, que son los elementos más importantes, como veremos en las clases que viene, es importante mantener ese equilibrio para que el paciente no tenga complicaciones en el acto previo. La hipovolemia. La hipovolemia, como saben ustedes, es una condición que generalmente se va a ver en emergencia. Nunca entramos, por más emergencia que sea, ¿no?,
por lo menos tratamos de mantener una mejor condición de la volemia para entrar al paciente, ¿no? Entrar en una hipovolemia de sumo grado significa que el paciente inclusive pueda morirse en la inducción anestésica. Por eso que el paciente que está chocado, por lo menos lo mantenemos como una vía, buenos elementos expansores para que el paciente entre en condiciones adecuadas. Evaluamos todos los trastornos cardiovasculares posibles, ¿no? Para ello hacemos la indagación de los antecedentes, para ello hacemos lo que se llama el famoso o mal llamado riesgo quirúrgico, ¿no? Cuando hablamos de riesgo quirúrgico, en realidad estamos mencionando lo que es el riesgo cardiológico, es el riesgo que le hace el cardiólogo, ¿no? Le toma su electrocardiograma, lo ausculta y hace su valoración. Ese trastorno cardiovascular, ¿no?, es evaluado por el riesgo cardiológico. Se evalúa la parte pulmonar con el examen físico, se indaga antecedentes del paciente y en nuestro país a todos nuestros pacientes, sintomáticos o asintomáticos, le tomamos la famosa radiografía de tórax para valorar, sobre todo, como saben ustedes, una condición que está dentro de la epidemiología del país, ¿no?, que es la tuberculosis, que a veces, como saben ustedes, no todos los cuadros tuberculosos son floridos o dan sintomatología. Los problemas renales, como saben ustedes, igual hacemos las indagaciones, nuestro examen físico también colabora, la famosa facies renal, los edemas periféricos, se le pregunta sobre los volúmenes urinarios al paciente y, como saben ustedes, se solicita pues la famosa urea creatinina para dar un estimado de la función renal. Otras condiciones ya son un poco frecuentes, trastornos hematológicos, reumatológicos, etc. La otra condición del cuidado preoperatorio viene a ser la obesidad, que es una condición, como saben ustedes, sobre todo las formas de mayor morbilidad, ¿no es cierto? Se solicita, bueno, obviamente, el examen físico, el peso del paciente, ¿no? La obesidad está asociada a una serie de trastornos relacionados con la falla de la cicatrización, trastornos ventilatorios, sobre todo en la fase inicial del postoperatorio. Hay que descartar o eliminar focos sépticos, sobre todo, por ejemplo, en cirugías de alta complejidad como son las cardiovasculares. Paciente con problema cardiovascular, hay que eliminar los focos de caries dental, por ejemplo, ¿no? Por eso que también a los pacientes generalmente se les toma un examen de orina, sobre todo en mujeres y mujeres de mayor edad. A veces las infecciones son asintomáticas, se toma el examen de orina y se puede encontrar, ¿no?, las famosas infecciones urinarias asintomáticas, al cual pues hay que tratarlas antes de la cirugía. La otra condición es el estado de la piel. En la piel nosotros valoramos la presencia de cicatrices, ¿no?, para ver si el paciente tiene tendencia a queloides. Evaluamos lo que son los tatuajes, ¿no es cierto?, sobre todo pensando en infecciones por virus, ¿no?, sobre todo hepatitis B, hepatitis C, que más o menos se asocian a este tipo de usos. En el estado de piel también hay que evaluar pues las celulitis, ¿no?, los trastornos estróficos de la piel, que son importantes, ¿no?, que nos permiten hacer un mayor cuidado posterior. La otra cosa importante en esa fase, sobre todo cuando el paciente va a ser sometido a cirugía mayor de la región supramesocólica, es decir, cirugía de hígado, vías biliares, estómago y colon, preparamos al paciente y les enseñamos a hacer los ejercicios respiratorios. En esta fase, como hemos visto, sobre todo, al ser una cirugía de la parte supramesocólica, ¿no?, trabajamos sobre el diafragma, y el diafragma está en relación con la base de los pulmones.
cualquier manejo en esa zona acondiciona el colapso de los sacos alveolares, produciendo las atelectasias. Entonces, si al paciente no le enseño a toser y a respirar, este paciente va a tener complicaciones, como veremos después. Muy bien. Entre las condiciones asociadas a cirugía son los pacientes con hipertensión arterial. Como sabemos ustedes, nuestra población crece, hay mayor presencia de ancianos y también, de acuerdo a lo que sabemos, la hipertensión está en incremento, ¿no? Por el tipo de dieta, por el antecedente, por los antecedentes genéticos, ¿no? Y ambientales. La hipertensión arterial en nuestro país está aumentando, ¿no? Eso sí sabemos. Muy bien. Lo ideal es mantener las cifras de la presión arterial normales antes de la cirugía. Eso es lo ideal. Detectamos a nuestro paciente hipertenso, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos? En un hospital grande lo mandamos al cardiólogo, el cardiólogo le da el tratamiento para su hipertensión, que a veces el paciente nunca sabía que era hipertenso, se descubre en ese momento que es hipertenso. Es un régimen de dietas, un régimen de medicación. Y eso para prepararlo para someterlo a la cirugía anterior. Si un paciente es hipertenso y le controlamos la presión, vamos a disminuir el riesgo de infarto agudo miocardio, hemorragias cerebrales o DCBs, insuficiencia cardíaca. Esas tres condiciones, con el manejo de la hipertensión, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo al paciente. Entonces, si yo no cuido, es decir, no controlo la presión, tengo el riesgo que mi paciente haga estas tres cosas en el postoperatorio. La premedicación es importante. La premedicación generalmente es indicación del anestesiólogo, como saben ustedes, ¿no? El anestesiólogo va a dejar la premedicación al paciente. Esta premedicación se recomienda las benzodiazepinas, ¿no? Estas benzodiazepinas tienen dos funciones, que son ansiolíticas e hipnóticas, es decir, calman la ansiedad del paciente y, ¿no?, lo preparan para que descanse un poco el paciente, sobre todo en la noche, para que el día siguiente esté en mejores condiciones. ¿Y por qué se utilizan estas? Porque estas tienen un efecto mínimo en el sistema cardiovascular, ¿no? No nos va a alterar demasiado para no tener problemas en el intraoperatorio. Entonces, esas condiciones se recomienda el uso de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son estas benzos, por ejemplo? Y el famoso diazepam, que ya seguramente ustedes simplemente lo ponemos como una cosa de historia, ya muy poco se usa diazepam. Más bien se está usando mucho más el midazolam, por ejemplo. También se usa, no está en la figura, pero está el alprazolam, que también se puede utilizar. El flunitrazepam, que no tenemos en nuestro medio, pero se puede utilizar. Si usan midazolam, 0,2 miligramos por kilo por vía intravenosa, lenta, ¿no? Es lo que se podría recomendar a un paciente como una premedicación inmediata, ¿no? Paciente hipertenso que estamos preparando para la cirugía. Aparte de eso, el paciente va a descansar muy plácidamente, ¿no? Antes de someterse al acto operatorio. Como ven ustedes, si no usan estos endovenosos, pueden usar también, ¿no?, preparándolo en la noche anterior por vía oral también, ¿no? A las 8 o 9 o las 10 de la noche, que es la hora que más o menos todo el mundo se acuesta, el paciente le dan su pastillita por vía oral para que descanse hasta el día siguiente. Si el paciente está muy tenso, muy nervioso, las dosis pueden ser previas 2 o 3 días antes, ¿no? Muy bien. La otra condición es el paciente diabético. El paciente diabético también es otro tipo de paciente que vamos a verlo con frecuencia. El paciente diabético también tiene hernia con frecuencia, patología de la vesícula biliar, ¿no? Es con una frecuencia. Entonces, el tratamiento y el cuidado del paciente diabético, ¿no?,
va a basarse en estos objetivos principales, que debemos evitar la hipoglicemia, que es peligrosa, y la hiperglicemia. Entre las dos, como sabemos, la hipo es más peligrosa que la hiper. También tenemos que prevenir la hiperosmolaridad, ¿no?, asociada a la hiperglicemia. La cetoacidosis diabética. Son 3 condiciones que tenemos que evitar para que nuestro paciente diabético no sufra estas complicaciones en el postoperatorio. Muchas veces el paciente diabético debuta, no debuta, sino que recién le toma una glucosa y resulta que es diabético. Nunca sabía, nunca le molestaba, y ahí se descubre, se diagnostica en una preparación preoperatoria, ¿no? A veces no es el cuadro florido, pues el paciente, como sabíamos, ¿no?, que mucha sed, muchas ganas de comer. Hay cuadros más o menos intermedios, y se le toma la glucosa y la glucosa sobre los valores normales, ¿no? Y tenemos que manejar esto, ¿no?, con los endocrinólogos, ¿no?, para evitar complicaciones como estas. Entonces, ¿cómo podemos evitar? Se puede lograr esto con una evaluación preoperatoria integral, como estamos postulando. También es importante los manejos del agua y los electrolitos, ¿no? Un buen manejo de líquidos parenterales va a permitir que el paciente no haga estos cuadros severos, ¿no?, de la complicación diabética. Si el endocrinólogo indica hipoglicemiantes orales, ¿no?, se le da un tratamiento previo, ¿no?, o en el caso que ya fuese emergencia, se recurre, pues, como saben ustedes, a la insulina de acción rápida. La monitorización es importante, ¿no?, de todas las funciones vitales del paciente. Entre ellas también está la diuresis, ¿no?, para un mejor. La correcta elección de la técnica anestésica, que ya implica la acción del anestesiólogo. El anestesiólogo tiene una serie de alternativas y técnicas anestesiológicas, ¿no? Como saben ustedes, la anestesia local, la regional y la general. En un paciente diabético, a veces es preferible usar anestesia regional, ¿no?, porque tiene menos efecto metabólico, ¿no? Muchos de los anestésicos generales, ¿no?, pueden, ¿no?, sobre todo el ketalar, puede incrementar el riesgo de aumentar, ¿no?, la glucosa en sangre por estrés. Otra condición importante, que el paciente debe tener buena analgesia, ¿no? Todo lo que sea estrés, ¿no?, va a desencadenar liberación de factores de estrés y a su vez elevación de la glucosa por inhibición de la insulina. Entre los problemas frecuentes del paciente diabético, ¿no?, es la que le decíamos, la respuesta neuroendocrina. Si estimulamos la respuesta neuroendocrina, va a haber una liberación de hormonas hiperglicemiantes, ¿no? Por ejemplo, el glucagón. ¿Qué otra cosa va a producir? El paciente diabético por tal, todo el sistema, todos sus sistemas, todas sus vísceras no van a estar normales. Ya la microvascularización está alterada. Ese es el tema que tuvimos ahora, ¿no? Si la pierna derecha y la pierna izquierda estaban sanas, efectivamente las dos piernas estaban enfermas, ¿no es cierto? En el caso que ya conocemos, ¿no? Porque el diabético en todo su órgano, todo su organismo pues, no está normal. Muy bien, entonces, ¿por qué tenemos que considerar el ayuno? El paciente, al ser un paciente con alteraciones en la microvascularización, las vísceras también van a estar alteradas en su función. Por lo tanto, ese paciente, su ayuno tiene que ser más largo. Hay un paciente, por ejemplo, normal, como ustedes, si van a asumir una cirugía, por lo menos de 4 horas de nada por líquidos.
de 6 horas, por lo menos nada de sólidos, ¿no? Para someterse a la cirugía previa. En cambio, un paciente diabético, al tener todo este trastorno de la atonía visceral, el postoperatorio se va a hacer más largo, pues, ¿no? Estamos hablando de 8 a 12 horas, la diferencia. Entonces, su ayuno debe ser mayor que el paciente normal. Hay que tener cuidado, si el paciente tiene alteraciones de la conciencia, ¿no? Podemos confundirlo con los estados de hipoglicemia, ¿no? Es otra cosa importante. Por eso que siempre al lado nuestro aparatito que mide la glucosa, ¿no? No saben ya ustedes, saben una cosa, una agujita y su equipo, su glucotest, ¿no es cierto? Ya no mandamos la muestra al laboratorio, sino un manejo más seguido del paciente. Hay que estar atento de las alteraciones hemodinámicas, ¿no? Debido tanto a la cirugía y debido al uso de los anestésicos, que van a hacer que por esta condición de alterar la hemodinamia, van a producir alteraciones de la absorción de la insulina, ¿no? Entonces hay una alteración de la absorción de la insulina. Por lo tanto, ya la absorción que ustedes den a su paciente de insulina no va a ser la más apropiada. O sea, hay que tener mucho cuidado de mantener a nuestros pacientes en una estabilidad hemodinámica también, en paciente diabético. Muy bien, vamos a entrar al periodo preoperatorio inmediato, ese que es 24 horas antes de la cirugía. En ese periodo se hace una serie de cosas, ya es la preparación previa a la cirugía. Se decidirá la dieta, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, por lo menos, si va a comer, va a tomar líquidos, por lo menos 6 horas antes, como mínimo, nada por vía oral, ¿no? Esta condición a lo mejor más frecuente en la clínica o más frecuente en la emergencia. Pero como saben ustedes, en el hospital, el paciente no come desde las 7 de la noche del día anterior, es decir, hace un ayuno pues más de 12 horas, ¿no? Por si acaso. La otra condición importante es la deshidratación. ¿En qué condiciones? ¿Aló? ¿Me puedes llamar después? Estoy ocupado ahorita. En otras condiciones, ¿qué condiciones puede entrar el paciente en deshidratación? A ver un ejemplo. A ver una voluntaria. A dedo. ¿Qué condiciones puede producir deshidratación en el paciente, digamos, preoperatorio? 1. Está con fiebre, no le hago un reemplazo adecuado, me entra en deshidratación. Bueno, es una condición extrema, ¿no? Paciente en emergencia. Pero un paciente PISA, ¿qué puede entrar en deshidratación? ¿Una qué? Unas diarreas. Pero generalmente el paciente lectivo no entra en diarrea, ¿no? Generalmente no. Por ejemplo, ayer un paciente en el hospital, tiene diarreas, al día siguiente va a ser programado digamos, de una hernia. Es una cosa rara, ¿no? Pero puede presentarse porque me decía que había tomado un jugo en la cafetería y le cayó más seguramente algún diarrea, ¿no? O será de nervios, no sé. Pero la cuestión es poco frecuente. ¿Está levantando el dedo? Oye, ¿qué pasa? A veces nosotros lo preparamos al paciente. Le vamos a poner, digamos, laxante para que se prepare para la operación. Le pongo manitol, ¿no es cierto? Vamos a ver después cómo se va. Por ejemplo, uno de los ejemplos del manitol, ¿qué cosa hace? Da una diarrea osmótica, no sé, para limpiar el colon. Si yo no repongo, ¿no? El paciente va a estar deshidratado, ¿no? Y le doy ejemplos que debemos también prever, ¿no? Le van a dar manitol, pero sí pónganle pues su vía, si no el paciente se deshidrata, ¿no? Por ejemplo, un caso. Otro caso que yo lo dijo, pero eso sobre todo en emergencia, paciente con diarrea, paciente con fiebre, paciente con vómitos, ese paciente hay que hidratarlo, ¿no? No vamos a meterlo a sala todavía, ¿no? Muy bien. La otra cosa que hacemos es el preparar la piel, ¿no? El campo quirúrgico, el campo operatorio, ¿no es cierto? ¿En qué hospital estás internado? En militar. ¿Cómo preparan la piel?
Claro, es cierto, miren, se ha demostrado, el rasurado prohibido. Si quieres, tienes problema de vello, recórtale, ¿no? Recórtale, déjalo cortito. Porque al contrario, microtraumas, se anidan las bacterias, infección posterior, ¿no es cierto? Cuando yo ingresé al hospital 2 de mayo, ¿no es cierto? La costumbre era rasurado a todos los pacientes a las 6, 7 de la noche del día anterior. Mire, ¿cuántas horas pasaban? Y el paciente se hubiese operado. Y lo más gracioso, la mayoría de los pacientes que van al hospital pues son poco velludos, ¿no? Poco vello tienen en el abdomen. Van a ser sometidos a una cirugía de vesícula. Le rasuran el vello púbico. ¿Qué tiene que ver el vello púbico de tan lejos al abdomen? ¿No? Sobre todo hacia una subcostal. O lo operas de una laparoscopia. ¿Qué sentido es que lo operes, que le quites los vellos del pubis? Es decir, nosotros aceptaríamos si vamos a hacer una cirugía alrededor del pubis, ¿no? Y si tengo esa duda, mejor lo recorto con una tijera. Entonces esas cosas hemos logrado cambiar en el hospital, ¿no? Entonces, si el enfermero no mandaba rasurar, se creía pues que no había completado lo que ellos debían hacer, ¿no? Y se les ha demostrado que no es conveniente esa. Entonces, si uno tiene una zona donde hay vellos, la recomendación es recortarlo nada más, no hacerlo. Muy bien, importante más que todo es el baño del día anterior, ¿no es cierto? Es importante, horas previas a la cirugía, un buen baño, sobre todo, le recomendamos. Bueno, cualquier jabón en general, ¿no? Especial, ¿no? Todo el mundo dice jabón Neco, no sé por qué. Jabón Neco, ¿no? Entonces, y lavarse la zona de mayor, donde más vamos a hacer el trabajo, ¿no? Ahí se indicará la medicación preanestésica, ya hemos dicho, benzodiazepinas en general. Sí. Bueno. Ya. En la mujer gestante tenemos dos condiciones, o se opera por vía electiva o por vía de emergencia. Vamos a suponer que tenemos una gestante de primer, segundo trimestre, una apendicitis aguda. Esa paciente ya no dan, ¿cierto? Generalmente es su regional y se opera. En casos extremos se usa anestesia general, ¿no? Pero el riesgo bastante es para el bebé, ¿no es cierto? Vamos a suponer una gestante que tenga una hernia, una hemorroides que le requiere una cirugía electiva. En ese paciente no preferimos usar ese tipo de preparación, ¿no? Inclusive hasta seleccionamos el tipo de antibiótico que vamos a usar para evitar que penetre la barrera placentaria, ¿no es cierto? Generalmente en ellas serían una de las excepciones de no hacer una preparación de ese tipo, ¿no? Muy bien, en cuanto al enema evacuante. El tema del enema evacuante también ha variado un poco su uso, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha hecho en el MINSA, algún hospital de MINSA, internado? ¿Nadie? ¿En seguridad? A ver, ¿cómo preparaban a tus pacientes? ¿Le ponían enemas a todos o no? ¿A nadie? Cirugía de colon. Claro. Por ejemplo, este concepto ha cambiado, ¿no? Hace unos años todos los pacientes se separaban de hemorroides, se separaban de hernias, se separaban de vesícula, de lo que fuese, ¿no? Hasta cirugía de tórax, enema evacuante, ¿no? Era la idea de... ¿Y por qué se pone enema evacuante? No, para el famoso relaje, porque no se relaje la paciente y contaminaba la sala de operaciones. Entonces, bueno, ahora eso cambia un poco el concepto porque ahora también los anestésicos han mejorado, son de mejor calidad y no producen esos efectos, ¿no? Antes usaba pues el famoso ketalar, pues que era una condición extrema, ¿no? Producía mucha relajación de esfínteres, ¿no? Miccionaban o defecaban en la sala de operaciones.
Entonces, a todos se le colocaban en los enemas evacuantes. Actualmente ya la anestesia es mucho mejor, no hay mucha relajación y solamente está indicada los enemas en cirugía de colon, por ejemplo. Quiero hacer una resección de colon, un cáncer de colon, enema evacuante. Un colon sigmoides, enema evacuante. Pero ustedes van a revisar los últimos reportes, ya, lo último, ¿no? Es que ya tampoco es necesario colocar los enemas evacuantes. Es decir, se hace una comparación, porque en cirugía de colon, ¿cuál es la idea? La idea es que esté limpio para que la anastomosis pegue, ¿no es cierto? Que no haya infección y se haga dehiscencia de la anastomosis. Y se ha hecho un estudio comparativo y resulta que, al contrario, más ventajoso es tener sucio eso que limpio. Y, bueno, y la razón es que como van a ver, hay una serie de sustancias que se colocan en el colon que son más bien irritantes, ¿no? Que cambian la flora bacteriana y eso también favorecería la sobreinfección por otros gérmenes que sí pueden favorecer la dehiscencia de la náusea. Bueno, aún eso todavía está discutido, pero lo último que se puede decir en respecto a los enemas evacuantes es solamente en el uso de cirugía de colon, ¿ya? Colocar una las vías endovenosas, ¿no? Generalmente hay dos formas, ¿no es cierto? La vía periférica y la vía central. Generalmente la vía central en cirugías grandes, ¿no? Cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, cirugías que hay probabilidad de mayor cantidad de sangrado, preferimos usar la vía central. En las vías periféricas, solamente en la cirugía frecuente, que no tenga mayor complicación, generalmente se usa un catéter venoso, ¿no? En el antebrazo, número 18 o 20, ¿no? En el caso de extremo, en cirugía de emergencia, hasta un 16 se podría utilizar. En cuanto a la vejiga, todo paciente que va a ser sometido a cirugía, el paciente debe miccionar antes de entrar a hacer las operaciones, tanto en cirugía electiva como de emergencia. En el caso que el paciente no puede miccionar voluntariamente, se tiene que evacuar a través de una sonda, ¿no? Y si vamos a someter al paciente a una cirugía pélvica, por ejemplo, cirugía de recto, cirugía ginecológica, ¿no? Es preferible dejarle pues una sonda Foley, ¿no? Para evitar que la vejiga aumente de tamaño y evite la cirugía a nivel del recto o la parte ginecológica, ¿no? Femenina. Muy bien, ¿qué pasa si el paciente recibe anestesia general? Entonces, había una indicación que todos los pacientes, ¿no? Estamos hablando del paciente electivo, ¿no? Se le coloque sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, todo paciente que se iba a someter a una cirugía general, vamos a hablar de una colestectomía, sonda nasogástrica, ¿no? Eso se le colocaba a las 6 de la mañana, se levantaba el paciente y se le colocaba la tortura de la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? El paciente no le molesta después de la cirugía el corte, lo que le molesta es la nariz que está atravesada por la sonda nasogástrica. Eso ha cambiado en cirugía que no tenga nada que ver con estómago o duodeno, no se coloca sonda nasogástrica, ¿no? Lo único importante, pues obviamente el paciente está en ayunas, no hay contenido gástrico, no es necesario colocar sonda nasogástrica. Si se coloca sonda nasogástrica, por ejemplo, en el paciente de emergencia. El paciente de emergencia que está pues obstruido, ¿no? Está vomitando, ese paciente sí le pone sonda nasogástrica para evitar que el paciente en el acto de la colocación de la anestesia pueda aspirarse el contenido a la vía respiratoria. El otro concepto es el uso de antibióticos. Los antibióticos profilácticos, ¿no? Como veremos después, ayudan mucho para el control de las infecciones de la herida operatoria. Esa es su principal virtud, control de las infecciones de las heridas operatorias. ¿Cómo clasificamos? Ustedes ya lo van a estudiar con más detalle, la clasificación de cirugía. Hay la cirugía limpia, la limpia contaminada, la contaminada y la herida sucia, que corresponde a las complicaciones, ¿no?
de la cirugía de las vísceras. En todo lo que es cirugía limpia, nosotros todos estamos de acuerdo que debe ser una cefalosporina de primera generación, de 1 gramo por vía endovenosa, 30 a 60 minutos antes de la cirugía. Eso es lo que se debe utilizar. Cuando tenemos cirugía de esófago o vías biliares, ¿no?, solicitamos una ceftriaxona. Como saben, es una cefalosporina de tercera generación. Pero cuando tenemos cirugía de colon, apéndice o recto, le agregamos metronidazol al esquema. Igual, 30 a 60 minutos antes del acto operatorio. ¿Ya? ¿Cuánto? Máximo, algunos dicen 24, otros máximo 72 horas. Generalmente 24 horas, ¿no? En algunas cosas, en cirugía muy limpia o de pared abdominal, una sola dosis que sería suficiente. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, esta realidad no es extraña para todos nosotros, pues hay hospitales que están de emergencia siempre, ¿no? Se les cae el techo a los pacientes, ¿no? Muy bien, la condición de cirugía de emergencia, ¿no? Como toda cirugía, nosotros tenemos que tener bien cuidado el examen físico. A veces, ¿qué sucede? ¿Quién recibe al paciente de emergencia? El interno, pues. Si no es el alumno de tercer, cuarto, quinto año que está por ahí, ¿no?, aprendiendo emergencia, lo recibe, pues, ¿no? Y a veces el examen, no, a veces la clave es el examen físico, ¿no? Como saben muchas las veces, ¿no? Si no se hace un examen físico, el paciente se va postergando, ¿no? Como muchas veces llega por un dolor, bueno, tiene su Plidan, se va a la casa, otra vez regresa, otro Plidan, y así regresa hasta que tenga una peritonitis, ¿no? Muy bien, el examen clínico es importante, y a veces tenemos la mala costumbre, ¿no? Como somos de abdomen, solamente abdomen. No sé, unos tórax, pulmones, como que el paciente fue solamente puro abdomen, ¿no? Y eso a veces falla, ¿no? Como le sucede a un interno, le dice, a ver, pasen la visita, dice, paciente, bueno, es un apéndice. El examen físico completo, le levantan la sábana y el paciente era cojo, ¿no? Es decir, me refiero a que el paciente debe decir un examen completo y no pase lo anecdótico. O como sucede a veces, yo llego a la guardia y la interna me dice, doctor, tengo un pacientito para que usted vea en mi piso. ¿Qué cosa es? Le pregunto. Doctor, es una obstrucción intestinal, miren las placas, los niveles. Ah, perfecto. ¿Y ha sido operada? No. ¿Y por qué dice que es obstrucción intestinal? No, pero doctor, están los niveles. ¿Y qué pasa? Solamente le revisan de acá, ¿no? Del ombligo un poquito más abajo, ¿no? No le revisan el pubis. Le bajas el pubis, tremenda hernia inguinal, ¿no? Causa de obstrucción intestinal, ¿no? Es decir, a lo que me refiero, el examen debe ser completo, pues, ¿no? Muy bien. A nosotros nos interesa saber el examen completo porque también ya tenemos que pensar ya en ese periodo cómo va a ser la incisión, lo va a entrar por la paroscopía, va a ser cirugía abierta, etcétera, ¿no? Tenemos que ver todo eso. Igual, como en todo paciente, antecedentes personales y familiares, hay que saber las alergias. A veces muchos pacientes resulta que son alérgicos a la penicilina, no lo dice porque no le preguntó a usted y hace una reacción y tenemos problemas. Importante saber si está usando algún medicamento, por ejemplo esteroides, ¿no? La aspirina, la famosa aspirina, como veremos también es criterio de controversia, la reserpina que muy poco se usa ya felizmente, y hay que descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un anciano en el hospital, miren, con una moderna camilla, las paredes están muy bien presentadas, etcétera, ¿no? Y tiene, mire, que su yesito ahí con un palito, ¿ve? Todo moderno, ¿no? Si es que se cae, se puede caer ahí, problema del hospital. Igual, la misma consideración en la zona nasogástrica, corregir la deshidratación, todo paciente debe tener en esa misma condición.
En cuanto a la emergencia, generalmente ya el esquema ya no es profiláctico. Como saben, generalmente es terapéutico. En la mayoría de los casos, el abdomen agudo, el paciente va a requerir estar pues 4 o 5 días o más, de acuerdo a la evolución del paciente y el esquema que se utilice de antibióticos. Igual, a pesar de que es un paciente de emergencia, hay que hacer la preparación del campo quirúrgico. Yo no sé cómo será en los hospitales, pero en el 2 de mayo todos son bien limpios, todos los bañan, ¿no es cierto? Será pues por los pacientes llegan pero bien limpios, ¿no? Todo lo primero que pasa al paciente para pase a la tina, ¿no? Todos los bañan, ¿no? Y algo anecdótico, no sé si ustedes han visto, ¿no? Los técnicos más viejos le dicen, a ver, que se bañe ese paciente, ¿no? Todo, y se trata de un indigente, ¿no? Esos indigentes pues que están bien, ¿no? Paran en la calle, todos sucios, ¿no? Doctor, no lo mande a bañar porque se va a morir. No, ¿cómo se va a morir? Lo bañan y se muere. Bueno, puede pasar, ¿no? Una cosa, ¿no? Que no. Al mes siguiente, el mismo doctor, oiga, ese también, que lo bañen, doctor, pero se va a morir. Lo bañan y otra vez se muere. Conclusión, ¿no? No sé cómo explicar, pero esos pacientes que nunca se bañan y los bañan se mueren, no sé por qué. No sé, no creo que sea una neumonía fulminante, pero que algo raro puede pasar. Bueno, en cuanto a las medidas de laboratorio, bueno, ya saben, todos los pacientes, su hemograma, que me va a indicar si hay infección o no. Algunas veces una leucocitosis me puede, sin mayor, ¿no? Me puede indicar pues una alteración de la fórmula, ¿no? Neoplásica, no una leucocitosis por causas también neoplásicas. El grupo sanguíneo, en algunos casos, sobre todo cuando ustedes quieran hacer piensa en transfusión, pidan grupo sanguíneo. El hematocrito, hemoglobina, por lo menos mínimo, para saber con cuánto hemoglobina entra el paciente. Y si el paciente, sobre todo si va a hacer una cirugía con sangrado y si va a requerir transfusión sanguínea, nos permite también evaluar la condición de estado de anemia del paciente, ¿no? La glucosa, ya hemos mencionado, importante para, sobre todo, valorar la condición de intolerancia a la glucosa. El paciente con obesidad mórbida también es otro paciente que es indicado la evaluación de la glucosa para ver, ¿no? A propósito, ¿cuánto es el valor de glucosa? ¿De cuánto a cuánto? Unos 60, unos 110, ¿no? Pero importante también de recomendar, ¿no? El paciente diabético hay que llegarlo a 110, 60, no, al diabético. Hay que preguntarle más a su glucosa, ¿no? Que ellos manejan, ¿no? Porque a veces querer bajarlo a normal es para ellos hipoglicemia y también lo que llevamos a demasiado bajo. Hay que valorar también lo que se refiere al uso crónico de esteroides, ¿no? Hay pacientes que van a emergencia con esa condición. Había discusión hasta dónde debo llevar la glucosa en el diabético. En el diabético, por lo menos, se recomienda hasta ahora hasta 200, ¿no? Más de eso, cuidado, manejarlo con insulina. Menos de 200 puede entrar en una situación de emergencia. Y sobre todo ahora, si quieres manejar un diabético, mejor ya no tomes glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es más conveniente manejar con eso. La urea y la creatinina, sobre todo en cirugías mayores, en hipertensos de muchos años, hipertenso crónico, en el diabético y en pacientes con antecedentes de patología renal, ¿no? Esos pacientes es preferible usar la urea y creatinina. Esto parecería que, por ejemplo, en todos los hospitales que yo sepa, se le pide pues una lista así de preoperatorios, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen de los preoperatorios salen alterados? ¿En qué hospital has hecho tu internado? En la Bolivia, ¿no? Boliche, ¿no? A un preoperatorio, ¿cuántos análisis le piden?
Sí, pero son bastantes, ¿no es cierto? Es así la demanda de preoperatorio. Es decir, yo creo que en todos los hospitales, no salvo algunos, ¿no? Es un paquete, ¿no?, de preoperatorios que es bastante. Y yo les preguntaría de ustedes, de esos, digamos, de 100 de estos pacientes que le hagamos todos los preoperatorios, ¿cuántos de ellos determinan alteraciones? Sobre todo si es paciente joven, menos de 40 años, ¿no es cierto?, con una cirugía no compleja. ¿Cuántos creen que estén alterados? ¿Qué porcentaje de análisis estarían alterados? Mínimo, mínimo. Por eso que en algunas condiciones, ¿no?, obviamente no se le va a preguntar lo que hacen en Estados Unidos o en Europa, no lo que se hace acá, no el examen va a ser lo que le hacen acá. Prácticamente no se le pide en otros sitios, salvo excepciones, cosas mayores, ¿no? Es decir, 3 o 4 análisis, hemograma, quizás un tiempo de coagulación y sangría, y nada más, en un paciente joven, ¿no? Ya no se hace el riesgo quirúrgico, nada de eso. Pero en estas condiciones de hipertenso, diabetes crónico o antecedentes renales, sí hay que hacerle necesariamente la urea y la creatinina. La coagulación, ¿no?, que es otra cosa que se solicita. Para evaluar una coagulación, ¿qué le pedimos? Tiempo de sangría, tiempo de coagulación, ¿no? Pero eso quizás puede haber un factor de riesgo, de falla, ¿no? Se pide más, ¿no es cierto?, tipo parcial de protrombina y tipo parcial de tromboplastina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se debe usar? Y se usa sobre todo en cirugías mayores, cirugía cardíaca, cirugía, ¿no?, de trasplante. Pero lo que se recomienda, si es paciente joven, sano, bueno, se le tenga que preguntar, oiga, usted si se cepilla los dientes, sangra usted, se golpea, se hace rápido equimosis, etcétera, ¿no? En esos pacientes. Otros se operó una vez y sacó la muela y sangra mucho, no me sangró. Entonces, así se hace ¿no?, se descanta, ¿no? Porque ustedes saben, allá en Estados Unidos todo es caro, pues, ¿no? En cambio acá no, un análisis de esto pues cuesta muy barato, y más bien los hospitales, ¿qué hacen? Hacerle más análisis, ¿para qué? Para cobrar más, ¿no es cierto? Porque es la única forma de a veces de recuperar, porque una cirugía en un hospital de salud es muy barata, ¿no? Y forma de compensar también gastos es con los análisis de laboratorio. Pero eso es lo que digamos es lo anecdótico, pero en realidad lo que se debe en otros países, en pacientes sanos, se limitan los análisis a lo mínimo, ¿no? Porque todo ahí cuesta, pues, ¿no?, mucho más caro. Entonces es importante el interrogatorio, ¿no? En la cirugía cardíaca sí es mucho más necesario hacer una evaluación mucho más. Aquí era el tema de las resecciones transuretrales, que saben ustedes es la cirugía que se hace para resecar, ¿no?, en pacientes con adenoma de próstata. Aquí había el cuestionamiento si la aspirina, ¿cuándo se debe suspender? Generalmente el paciente prostático es un paciente de mayor edad, ¿no es cierto?, que tiene riesgos cardíacos, toma su aspirina como preventivo, ¿no? Y entonces, como saben ustedes, la aspirina, ¿qué hace? Prolonga las funciones de coagulación. Entonces, hay una controversia, entre si se suspende la aspirina y cuánto tiempo. Muchas de ustedes actualmente, por lo menos la aspirina recomiendan, ¿no?, por lo menos 5 días antes de la cirugía, ¿no? Por lo menos 5 días antes, suspender la aspirina para evitar la prolongación del sangrado. Pero acá está el cuestionamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, a unos pacientes le suspende a usted la aspirina? Estando hospitalizado, el paciente puede hacer compromisos cardiovasculares y cerebrales. ¿Por qué? Porque se está, ¿no?, formando los émbolos y los trombos. Entonces, ¿qué tan beneficioso era quitarles antes? Entonces resulta que para algunos no es recomendable quitarle mucho tiempo antes, porque pueden hacer compromisos, ¿no?,
cerebrales o cardiovasculares por la presencia de los trombos y los émbolos. Eso de ahí, ¿no? Por eso que actualmente, ¿no?, se está cuestionando si se debe quitar antes o como algunos, por ejemplo, dicen, bueno, que esté con la aspirina hasta antes de la operación, ¿no? Es una cosa que ahorita todavía está en discusión cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. En la mayoría de la recomendación, por lo menos, ¿no?, es si es una cirugía mayor, una cirugía grande, ¿no?, por ejemplo, cirugía cerebral, donde un pequeño coágulo sí puede alterar, si usted le quita, ¿no?, si usted le quita o perdón, si usted no le quita tiempo a la aspirina, cualquier sangrado, lo mínimo que fuese, sí es muy riesgoso en cerebro. Pero un sangrado, por ejemplo, que usted haga pues una incisión en el abdomen, no hay problema. Pero un sangrado en cerebral, por más pequeñito que fuese, por la aspirina, porque no ayuda a coagular la sangre, sí puede producir gran trastorno. Por eso que el cuidado y la recomendación sería en cirugía cardiovascular y cerebral. En cuanto a la anestesia regional, ¿no?, también hay una discusión. Como saben ustedes, la anestesia general, ustedes le colocan un catéter, inhalación y suficiente. En cambio, en la regional hay que utilizar una aguja, como si es una tremenda agujota, si es peridural o si es raquídea, más delgada, pero atraviesa diferentes planos desde la piel hasta llegar al espacio peridural o al espacio raquídeo. Entonces, en esos pacientes, la recomendación, si tenía aspirina, era, oiga, suspéndelo, no lo opere, porque va a haber riesgo de que se formen hematomas dentro del canal medular y va a producir trastornos importantes en la médula espinal. Pero se ha hecho el estudio y parece no haber mucho compromiso si usted suspende o continúa hasta el día de la cirugía la aspirina, ¿ya? El único cuidado que es en la cirugía intracraneal, como habíamos dicho. La albúmina, como saben ustedes, es una proteína principal, proteína de soporte de nuestro organismo, ¿no? Es un factor predictor de la morbilidad en cirugía mayor. ¿Qué quiere decir? Si el paciente va a ser sometido a cirugía mayor y tiene una hipoalbuminemia, es decir, ¿cuánto de albúmina? Menos de, normal es 4, ¿no es cierto? Menos de 3, ¿no es cierto? Ahí hay riesgo. Entonces, en ese caso, si tengo un paciente voy a meterlo a una cirugía grande, electiva, y tiene menos de 3 de albúmina, tengo mayor riesgo que el paciente haya una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, mejor subo su albúmina posterior a la cirugía para un mejor momento. En la radiografía de tórax es una condición, sobre todo en algunos hospitales, donde es frecuente las neumonías intrahospitalarias o el paciente esté sometido a ventilador mecánico. Si yo sé que mi paciente va a estar posteriormente en ventilación mecánica, mejor le tomo una radiografía de tórax de control. Y si el paciente, no se olviden, le hemos colocado un catéter venoso central, hay que tomarle la radiografía de control. Y como decíamos, lo que se refiere a la radiografía de tórax, en nuestro medio es más por sentido epidemiológico, descartar tuberculosis o no. Muy bien, los anestesiólogos han inventado esta clasificación preoperatorio ASA, ¿no?, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología. Antes habían hasta 4 condiciones, ahora llegan hasta 5, ¿no? ASA 1 es un paciente sano, pero menor de 80 años, ¿no? Es paciente que va a someterse, por ejemplo, a una cirugía de hernia. El ASA 2 es el paciente con una enfermedad, pero leve. Puede ser hipertenso, puede ser diabético, pero que no es limitante.
o que tenga más de 80 años. Ejemplo, tenemos pacientes con asma, diabetes, hipertensión, pero controlados. Es un ASA 2. Un ASA 3 es aquel paciente que ya la enfermedad es grave en la forma crónica o aguda y es limitante. Por ejemplo, un paciente diabético con algún grado de secuelas es un paciente ASA 3. El ASA 4 es el paciente que tiene una enfermedad pero que le pone en gravedad la vida. Es un paciente con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, ¿no? Y el ASA 5 es el paciente que está a punto de morir en el lapso de 24 horas. Es un paciente muy grave. Entonces, ese paciente ASA 5 es el paciente que nadie quiere operarlo, pues, ¿no? Todo el mundo lo deja, para el siguiente turno, ¿no? Entonces, ese paciente, entra o no entra, se va a morir, ¿no? Ese paciente ASA 5. La mayoría de los pacientes por vía electiva están en este grupo, ¿no? ASA 1, ASA 2. Los que van por emergencia con un grado de morbilidad son los ASA 3, ¿no? Algunos casos ASA 4, pero la mayoría emergencia puede estar en ASA 3. Esta es la escala de Goldman. Como ven, aquí vemos 3 parámetros cardiovasculares en la primera columna, y a cada lado de cada variable tenemos el puntaje que corresponde. El estado general, la segunda columna, acá están los valores de presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, electrolitos, creatinina, bicarbonato, transaminasas, funciones de hemostasia alteradas, y la última columna es el tipo de intervención. Si es de emergencia, es tórax, no cardíaca, intraperitoneal o neurocirugía. Entonces la calificación preoperatoria de Goldman es mucho más completa, ¿no? Utiliza más factores. Ustedes suban los factores de las 3 columnas, ¿no? Y le va a dar puntuación, ¿no? Un grado 1 de 0 a 5 de puntuación y equivale al 0.7 de mortalidad, ¿no? Esta es una gran ventaja, con esto nos da pronóstico. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo acá, por ejemplo, el grado 4, que es el grado extremo, que va de 26 a 53 en puntaje, y la mortalidad va hasta más del 50%. Es decir, ese paciente, ¿no?, de 2 que entran a sala en esta condición, 1 se queda en sala de operaciones, ¿no? Es decir, extrema, muy radical, ¿no?, esta condición, ¿no? Eso más o menos, esa escala sirve para pronóstico de sobrevida del paciente. En la clasificación de ASA, que es la que quizás usamos más frecuentemente, pero lo usa más frecuente el anestesiólogo, ¿no? El anestesiólogo hace la evaluación y dice, este es ASA 1, ASA 2, ASA 3, ¿no? Igual, por ejemplo, un paciente ASA 1 es un paciente que la mortalidad es mínima, no va a morir, no se va a complicar. Un paciente en ASA 2, su riesgo de complicarse ya aumenta al 10%. Un paciente, un grado 3, llega más o menos a un 20% de complicaciones. Pero ya el ASA 4 salta a más del 40% y un ASA 5 llega casi a un 80%. Es decir, se van duplicando los valores. Pero este ASA es el que se usa con más frecuencia. Pero si ustedes se dan cuenta, este Goldman tiene mayor criterio porque usa 3 variables y es mucho más completa. Pero, como ven ustedes, no se hace en todos los hospitales, ¿eso no? Muy bien, la preparación del colon. Ya lo hemos dicho, la preparación se va a elegir en la condición que vamos a hacer una cirugía de colon, por ejemplo, una resección, una colectomía total o parcial.
de lo más simple a lo más complejo, los laxantes y los enemas. Como ustedes saben, una serie de productos laxantes, ¿no? Por ejemplo, un laxante, el aceite de ricino, ¿qué más? La lactulosa, que está de moda, ¿no es cierto? Entonces, estos laxantes se pueden utilizar. ¿Cuál es el problema? Que hay que usarlos muchos días antes, pero son baratos. Los enemas, hay enemas, como saben ustedes, ¿qué enemas conocen? Enemas. Bueno, ya uno ya más sofisticado, el Evacol, ¿no es cierto? Ya preparado, ¿no es cierto? Pero antes se usaba en los hospitales el de jaboncillo, ¿no es cierto? ¿No? Había unos que usaban, ¿no es cierto? Servía el jabón, le echaban glicerina, ¿no es cierto? ¿Qué otro usaban? Un poco de agüita oxigenada para, sobre todo, los fecalomas, ¿no? Y había otro que yo ya no llegué a conocer, que es el enema de leche, pues, ¿no? Le ponían leche. Como dice, ¿no? Lactulosa, ¿qué cosa es no? Lactosa, ¿no? Entonces, esta es, lo que se usaba antes era la leche, pues, ¿no? Leche, como enema, y limpiaban, pues, el colon, ¿no es cierto? Sobre todo en esos estreñidos crónicos. Bueno, es uso prolongado, requiere muchos días y generalmente ya no estamos usando, ¿no? Salvo lo que mencionó su compañera, que veremos después, el producto de Evacol, que es otra, ¿no? Muy bien. En un tiempo estuvo de moda lo que es el lavado intestinal antiaerógrado. Bueno, ahora se usa un poco, quizás menos. Es un método barato, ¿no? Que significa lavarlo a la persona a través de la vía oral, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes toman sus chelas? Acá varios parece, ¿no? Los fines de semana. Cuando viste, tomas agua, te va limpiando, pues, ¿no? Te va limpiando. Más o menos esto pasa, ¿no? Se le da una solución isotónica, varios litros, ¿no? Su vasito, y va limpiando. Llega un momento en que las deposiciones que salen por las heces es el mismo color de agua que usted se ha tomado. Entonces, el lavado intestinal antiaerógrado. Entonces, una variación de esto es colocando una zona nasogástrica, sobre todo cuando el paciente ya pues no quiere estar tomando. Entonces, el paciente se le coloca una zona nasogástrica y a través del sistema se conoce un sistema de venoclisis, ¿no? Se le pone su suero y va pasando. Entonces, y se pasa 75 ml por minuto. Es un método eficaz y rápido, más o menos ustedes pueden limpiarlo en 2 a 3 horas, pueden limpiar todo el intestino, pero el paciente puede acumular agua, ¿no es cierto?, en su intersticio, y sube, como ven ustedes, hasta 2 kilos. Y eso sí es peligroso en el paciente cardiovascular, ¿no? Un paciente con hipertenso, ICC, ese paciente no le pueden dar este método. Es un método barato. Ahora, ¿cuánto está costando un suero fisiológico? 3 soles, 3.50, 4 soles creo. ¿Cuántos usan? Por lo menos promedios de 5 a 6 frascos. Nosotros cuando éramos residentes, ¿qué hacíamos? ¿Cómo harían ustedes? 1 litro de agua hervida, 1 cuchara de sal, ¿no? Tiene un suero al 9 por 1000, ¿no? Suero fisiológico, el paciente igual tomaba. Más barato, ¿no es cierto? ¿No? Pero como decíamos, ya no está usándose mucho porque hay productos mejores, ¿no? El manitol es un producto que ya se usa mucho tiempo, es un azúcar no absorbible, ¿no?, que va a producir una diarrea isotónica, ¿no? Al paciente le haces tomar con juguito de fruta porque es desagradable, ¿no?, y va limpiando. Retiene agua y sodio, no nos conviene el paciente cardiópata y sobre todo anciano. ¿Por qué es peligroso?
Si yo uso electrobisturí, porque ahorita todas las cirugías usan electrobisturí, la mayoría, antes no, todas, entonces el metabolismo de la bacteria sobre el mannitol produce metano, ¿no es cierto? Y el metano es un gas explosivo, por eso que no se usa ya, ¿no? Y se ha visto que aumenta las infecciones de la herida del paciente, por eso que ya no se usa. Acá está la fórmula del mannitol. Ahora ya usamos productos como el polietilenglicol, es un producto, tiene menos efecto sobre el peso, es más estable, pero se ha demostrado que produce inflamación de la mucosa del colon. Lo que le decía, aumentaba quizás el riesgo de la dehiscencia de la anastomosis. ¿Ya? Esta es la fórmula química de este producto. El otro producto que también se usa es el fosfato sódico, ¿no? Es un producto barato, seguro, bien tolerado, ¿no? En lo que decíamos, el Evacol, pero puede producir la hiperfosfatemia, ¿no? Aumento de fósforo en sangre, y la hipocalcemia. Y puede producir úlceras a nivel del colon. Muy bien. Se preparó el paciente entra a la sala de operaciones, se hace el acto operatorio, que como saben ustedes puede variar de 1 hora en promedio hasta 3, 4 horas, 6 horas, dependiendo del tamaño y la complejidad de la cirugía. Entonces, pasamos a la tercera fase, que viene a ser el postoperatorio. Es la fase al final de la cirugía del acto operatorio y se va a completar cuando el paciente se recupere completamente. Cuando hablamos de recuperación completa, ¿se refiere a qué? Hasta que coma. ¿Otro? ¿Ah? Hasta que esté consciente. ¿Otro? Hasta que vuelva a hacer su actividad normal, es decir, que esté completamente antes que operes. Quiere decir que el paciente que ya haga su vida normal, que trabaje, que haga su actividad normal. Ese se refiere a la recuperación total del paciente. Ahí termina recién el postoperatorio. Entonces, por lo tanto, ya no es de un día, una semana. El postoperatorio va a ser hasta que el paciente trabaje, por ejemplo. Si es obrero, ¿no? A veces 3, 4 meses recién se pueden trabajar, porque ya recuperó completamente. Si es empleado, más corto, ¿no? Porque su labor es menos complicada, sobre todo labor de escritorio. Entonces eso va a variar, ¿sí? Hasta la recuperación completa de su estado de actividad normal, ¿no es cierto? ¿Va a haber complicaciones? Sí, hay una serie de complicaciones, como vamos a ver, ¿no? Y la recuperación puede ser parcial y puede traer también secuelas, ¿no? Lo que se llama las secuelas después de la cirugía, ¿no? Hay otro concepto que es la convalecencia. La convalecencia también es el periodo, ¿no? Que consiste desde todos los pasos previos hasta que el paciente llegue a un estado de salud normal. Y ese concepto de convalecencia ya es una respuesta del organismo. Es decir, mejor dicho, va a ser una respuesta ya individual, independiente de las actividades que haga, ¿no es cierto? De su actividad física, si es empleado o es una persona que se dedica a hacer actividad física fuerte, intensa. Entonces, se refiere más bien a la respuesta propia del organismo de cada uno. Es decir, cada uno va a responder de forma diferente, ¿no? Tal es así que ustedes saben que hay pacientes que toleran mucho más, por ejemplo, el acto operatorio, que toleran más o menos el dolor, por ejemplo, ¿no? Es diferente, no es igual. Entonces esa convalecencia, a eso se refiere la respuesta propia del organismo.
Este proceso también del postoperatorio se va a dividir en inmediato, mediato y alejado. El postoperatorio inmediato se considera en la mayoría de las cirugías las 24 horas después de la cirugía. Fundamentalmente, en la mayoría de los hospitales se va a realizar en la sala de recuperación, en la sala que pasa el paciente después de la operación, la sala de recuperación, y de ahí pasa pues al piso, a la cama, a su habitación. En esta fase hay que tener en cuenta quién es responsable de esta fase, el anestesiólogo o el intensivista. Y siempre corresponsable el cirujano, ¿no? Es decir, ante un reclamo, también el cirujano es llamado, ¿no es cierto? En esa fase es importante, no se acuerden, no se olviden que el paciente pasa y al pasar el paciente hace paro respiratorio. ¿Por qué? Porque no se ha monitoreado bien la mecánica ventilar del paciente y es responsable del anestesiólogo. Entonces, por lo tanto, importante remarcar el monitoreo. En una sala de recuperación actual es imposible creer que no tenga monitores. Como saben, para la presión arterial, para la frecuencia del pulso, la oxigenación del paciente, ¿no? La temperatura del paciente, ¿no? Eso no se puede concebir una sala de recuperación sin todo esto. Con una enfermera que vele por 2 o 3 pacientes nada más. Muy bien. Algo importante, un paciente que haga taquicardia, haga hipertensión y haga sudoración, no es que tenga un problema cardíaco, no es que esté haciendo una sepsis, hay que pensar que el paciente no está recibiendo adecuadamente analgésicos. Y eso es lo que pasa. En esa fase hay que tener mucho cuidado con la analgesia. No solamente para evitar esta taquicardia, esta hipertensión, como veremos después. La depresión respiratoria también es importante aquí en esta fase, ¿no? Que tiene que ver mucho con la aspiración de secreciones. Aquí es importante el uso de los anestésicos. Actualmente el anestesiólogo lo saca al paciente casi despierto, ¿no? Sin tubo. Porque así ahora actualmente, como saben ustedes, el anestesiólogo, ¿qué anestésico general se usa más ahora? El ceborano, ¿no es cierto? O el derivado de ello. Es un anestésico que usted le pone, lo inhalan y se despierta, y apenas le quitan y está despierto. Entonces eso evita muchas formas la depresión respiratoria. Pero usted despierta, pero si no le ponen un analgésico, usted está que grita porque el dolor es intenso. Es decir, eso le quita la conciencia, pero no le quita el dolor. Por eso que tiene que agregarle un analgésico de inmediato. En esta fase hay que ver las arritmias cardíacas, ¿no? Estado de shock, dependiendo del tipo de cirugía. En las complicaciones de esa fase está la famosa hemorragia de la herida, el sangrado por los drenes, la evisceración, en unos casos es la salida de las vísceras a través de la incisión. Algunos casos de estrés producen hemorragia digestiva alta. En el periodo mediato, que es después de las 24 horas, ¿no? Este periodo dura hasta el alta del paciente. Cuando hablamos del alta del paciente, estamos hablando del alta física del hospital. Por ejemplo, una hernia, ¿a los cuántos días sale de alta? En el hospital al día siguiente, ¿no es cierto? Probablemente en otro sitio a las 2-3 horas, en Estados Unidos se van así, ¿no es cierto? Una vesícula al día siguiente, ¿no? Una laparoscópica. Aló. Sí. Ah, sí.
Gracias. Entonces, decíamos que en esta fase es hasta la alta del paciente, es el acta físico del paciente. En el momento que le hacen la epicrisis, se va el paciente. ¿Ya? Y es responsable estrictamente del cirujano. Y en estas podemos tener la fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas y trastorno de la función intestinal. Muy bien. Entre los trastornos intestinales tenemos que hablar del hilo paralítico. El hilo paralítico, ustedes lo van a revisar ahora en los demás días, es una parálisis del peristaltismo del intestino, ¿no? Asociado generalmente, ¿no?, al manoseo, al manipuleo de las vísceras. El colon es la víscera que demora más en recuperarse, tercero o quinto día, en cirugía abierta, ojo. El intestino delgado al segundo día está funcionando, igual que el estómago, en cirugía abierta. No estamos hablando de la cirugía laparoscópica. En cirugía laparoscópica, el colon se recupera a veces a los 2 días. En el hilo paralítico es la condición en que no hay ruidos hidroaéreos, el paciente está distendido, está con la zona nasogástrica con débito mayor de 300 centímetros, ¿no?, de secreción intestinal, no se le da nada por vía oral, ¿no es cierto? Cuando ya comienzan los ruidos hidroaéreos, el paciente elimina flatos, hace deposiciones, tiene apetito, ¿no es cierto? No hay distensión abdominal, hay buenos ruidos hidroaéreos, ¿no?, que son de 5 a 35 por minuto. Ese paciente le comienza con la tolerancia oral, dieta líquida, después pasa a dieta blanda y dieta completa, ¿no? En algunos hospitales no hay diferencia entre la dieta blanda y la dieta completa, es casi parecida, ¿no? No sé si han visto ustedes. Es casi parecida. Muy bien. Si el paciente no puede tolerar, sobre todo pacientes que tienen más de 5 días de NPO, el paciente debe someterse a nutrición parenteral. La nutrición enteral es una condición más fisiológica, pero se usa cuando el paciente está sin hilo paralítico. Si el paciente tiene hilo paralítico, no, hay que darle nutrición parenteral. La fiebre es un signo importante de complicación postoperatoria. Es la condición mayor de 38 grados por centígrados por vía oral y puede deberse a varias condiciones, entre ellas infecciones preexistentes en pacientes no bien evaluados, en transfusiones sanguíneas. Algunas drogas, sobre todo algunos antibióticos, pueden producir fiebre por medicamentos. Algunos catéteres, sobre todo cuando están contaminados, pueden causar fiebre. Algún tipo de cirugía, sobre todo las peritonitis, cuando se movilizan los gérmenes, pueden aumentar. El examen físico tiene que estar completo, como ven ustedes, desde la cabeza hasta los pies, no solamente como hacemos los internos, solamente el abdomen, ¿no? Y se olvidan que hay corazón y pulmón. Muy bien. La fiebre perioperatoria, ya hemos dicho que pueden ser por estas causas, ¿no? Aquí vamos a ver, sobre todo en el segundo punto, lo que son las fiebres de los primeros 24 horas, ¿no?, del peo inmediato. En el peo inmediato puede haber fiebre por atelectasia, es decir, un colapso de los alvéolos, van a producir fiebre. Puede haber infecciones necrotizantes, es decir, por gérmenes muy agresivos. En el primer día puede haber fiebre. La fiebre de 24 a 72 horas puede ser por complicaciones respiratorias, ¿no?, relacionadas al uso de catéteres, flebitis, atelectasia pulmonar otra vez, trombosis venosa profunda, neumonía y la tromboflebitis séptica. Como ven, en pocas palabras, en las 24 a 72 horas es debido a problemas respiratorios, a problemas venosos, ¿no?, que son los más frecuentes como causa de fiebre. Después de las 72 horas, el origen puede ser infeccioso. Por ejemplo, infecciones urinarias, cuando se presentan entre el tercer y quinto día postoperatorio. Herida operatoria del 5º al 10º día. Abscesos intraabdominales del 4º al 7º día. La dehiscencia anastomótica se presenta entre el 4º y el 7º día y puede producir fiebre. Y otra vez la trombosis venosa profunda
que se presentan entre el quinto y el séptimo día. Las causas respiratorias son causa primaria de muerte en el 25% de los casos de los pacientes quirúrgicos. A la cabeza, los problemas de atelectasia. Los anestésicos van a disminuir la función ciliar. El dolor del paciente. El dolor causa que el paciente evite movilizar el abdomen para tener una mejor ventilación. El sitio de drenajes también causa dolor y el paciente no respira con la amplitud, o sea, no ventila con la amplitud necesaria por el dolor. Entonces, sus pulmones no se expanden adecuadamente. Los opioides pueden producir, ¿no?, disminución del esfuerzo respiratorio e inhiben el reflejo de la tos. Por lo tanto, las secreciones que se forman en el aro bronquial se van acumulando y esto va a condicionar mayor atelectasia. Al examen físico el paciente va a tener taquicardia, taquipnea, disnea, ¿no? Y al examen físico vamos a encontrar crepitantes, matidez y elevación del diafragma. Son signos que nos van a dar. Va a haber hipoxemia y lo que solicitamos, una radiografía que se va a tomar en el ambiente del paciente, en su cama, o lo trasladamos a la sala de radiología. Ahí vamos a identificar las diferentes signos radiológicos que vienen a ser densidades lineales en ambas, hacia las bases, elevación del diafragma del mismo lado, densidades triangulares y opacificaciones lobares, ¿no?, que son signos que pueden indicar atelectasia y que pueden también entrar en el diagnóstico diferencial de las neumonías intrapulmonares. Ahí estamos viendo un caso, ¿no?, típico de atelectasia en la anteroposterior y en la lateral, ¿no? La trombosis venosa profunda es una condición importante, sobre todo porque puede causar la muerte del paciente, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la famosa teoría de Virchow, que vamos a encontrar éstasis sanguínea, daño endotelial y la hipercoagulidad. Esas tres condiciones van a formar trombosis, ¿no? Solo en el 40%, es decir, menos de la mitad, va a haber signos clínicos. Es decir, muchos de los casos van a ser sin evidencia clínica manifiesta. Y si encontramos signos, vamos a encontrar edema, dolor, sensibilidad, cianosis, aumento de temperatura, frogosis y dilatación de las venas superficiales, sobre todo de los miembros inferiores. Vamos a tener dos signos, el signo de Pratt, ¿no?, que se va a producir dolor a la comprensión de los gemelos isóleos, ¿no?, va a producir dolor, el signo de Pratt positivo, el signo de Homans, que va a ser dolor provocado a la dorsiflexión del pie en la pantorrilla. Ahí tenemos un caso, una foto, ¿no? Comparen una extremidad normal versus una tromboflebitis profunda. ¿Cómo evitamos la tromboflebitis? Vendaje de miembros inferiores, ¿no es cierto? Lo más importante, la deambulación anticipada, que el paciente se movilice lo más rápido posible, ¿no? Igual acá estamos comparando una anatomía normal versus una trombosis venosa profunda. Vean ustedes los cambios de coloración, se puede apreciar el aumento también de volumen, ¿no? Muy bien, la última fase del postoperatorio viene a ser el postoperatorio alejado, que viene a ser ya la despedida del paciente, ¿no? El paciente fue operado y ya recupera completamente todas sus funciones y el paciente vuelve a su vida normal. Ese es el postoperatorio alejado. Desde ese momento ya el paciente ya estaría, entre comillas, sano de la cirugía sometida. En esta fase se prioriza la cicatrización. En esta fase podemos presentar pacientes con los famosos queloides o
la eventración, ¿no? Es decir, la ruptura de los planos de la cicatriz, la eventración. Bueno, ya una eventración significa que el paciente va a volver, ¿no?, posteriormente. Y eso va a depender mucho del tipo de enfermedad, de las condiciones del paciente, la condición de la clase, del tipo de operación y las complicaciones que ha sufrido. Si un paciente sufre una infección de su herida operatoria, obviamente tiene más riesgo de presentar complicaciones a futuro de eventraciones en la cicatriz operatoria. Muy bien. Les agradezco el hecho de estar con ustedes esta tarde, y si tuviesen alguna inquietud, gustoso en resolverlo. Muy bien. A ver, aprovechemos, ya que no hay preguntas, le preguntaremos a ustedes. A ver, usted que está ahí, ¿puede leer la pregunta? A ver, no soplen, ¿eh? Estoy tomando examen. ¿Todos estamos de acuerdo? No puede ser uno porque ya es mayor de 80 años. No es 3 porque su hipertensión está controlada, ¿no es cierto? Pasa 2, muy bien. Usted va a ser un futuro anestesiólogo. A ver, este de acá. A ver, una dama, uno del género débil, que cada vez se está haciendo más fuerte. A ver, usted que viene de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que nos llama la enfermera, llame, entonces, y a veces no le hemos puesto el analgésico apropiado, ¿no? Hemos dicho que también cada uno es muy, depende de nuestra tolerancia al dolor, ¿no? A veces un diclofenaco es suficiente, ¿no? A otros requieren un tramal, ¿no? Otros requieren hasta un demerol. A ver, vamos a ver un voluntario. A ver, doctor, usted, voluntario. Usted medio trabalengua, ¿no? Preoperatorio, pero claro, ustedes saben que hay una ley que dice que usted tiene que consentir, usted tiene que firmar una autorización que le hagan VIH. Si usted le hace VIH para el paciente sin su permiso, usted lo pueden denunciar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente el VIH no es muy necesario por lo menos en este caso, ¿no? A ver, una dama, usted que se está haciéndose, ¿no? Usted que levantó la mano ya, usted. Primer día, pues. Hasta la ectasia, ¿ya? Muy bien. Muy bien.